Bueno, en el libro de Nahum, la paz está profundamente ligada a la justicia de Dios. Nahum anuncia la caída de Nínive, un imperio que es opresor, y con ello se muestra que no puede haber una paz verdadera sin justicia. Hoy este mensaje nos recuerda que la paz no es solo la ausencia del conflicto, sino también la presencia de una justicia que defiende al oprimido. En un mundo donde la corrupción y la violencia reinan, necesitamos aplicar este principio para vivir éticamente, defendiendo la verdad, los derechos humanos y promoviendo la equidad y todos los ámbitos de la sociedad. Habacuc, por otro lado, muestra una paz que nace en medio del caos. Aunque el profeta ve violencia e injusticia, elige confiar en Dios. La famosa frase que es, aunque la higuera no florezca, nos enseña que la verdadera paz no depende de las circunstancias, sino de una fe firme y esperanza activa. Hoy eso nos impulsa a vivir éticamente, incluso cuando el mundo está desordenado, apostando por el bien, la reconciliación y el perdón como caminos hacia una paz interior y colectiva que transforma la sociedad desde adentro. La justicia. Este pasaje revela que la justicia de Dios no solo es abstracta ni indiferente. Él distingue claramente entre quienes caminan en fidelidad y quienes optan por la opresión, la violencia y la injusticia. Esta visión teológica no debe quedarse en una mera declaración religiosa, sino que debe traducirse a una ética en práctica, vivida a diario en todos los espacios donde el ser humano se desenvuelve: la familia, el trabajo, la sociedad, la política, la economía y también el ámbito espiritual. Justicia, Habacuc. Utilizaremos la escritura de Habacuc, capítulo 2, versículo del 2 al 4. En este mensaje se resalta que la verdadera justicia no siempre se manifiesta de inmediato, pero tiene un tiempo determinado y se cumplirá. En un mundo donde la impaciencia y la injusticia parecen dominar, el texto nos invita a la esperanza activa. Esperar en Dios no es pasividad, sino mantenerse firmes en la fidelidad y en la práctica constante del bien. El libro del profeta Nahum, aunque centrado en el juicio contra Nínive por su maldad y crueldad, también nos deja profundas lecciones sobre el carácter de Dios y la conducta humana. Estas son 5 características de cómo podemos aplicar el perdón en el libro de Nahum. La primera es: la justicia de Dios es perfecta y equilibrada. Dios es lento para la ira, pero justo en su juicio. La segunda es: el perdón quiere reconocer la soberanía divina. Nahum describe a Dios como un refugio en tiempos de angustia para quienes confían en él. El tercero es: el mal será finalmente destruido. El mensaje profético asegura que la maldad no se levantará 2 veces. El cuarto es: el perdón es un testimonio de paz. El profeta proclama: miren sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama paz. Y el último es: la ética nace de un corazón limpio delante de Dios. Nahum denuncia la arrogancia y la crueldad de Nínive, mostrando que el pecado corrompe toda relación humana. El libro del profeta Habacuc nos presenta un diálogo profundo entre el profeta y Dios sobre la justicia, el sufrimiento y la aparente impunidad de los malvados. Estas son 5 aplicaciones donde podemos usar el perdón en el libro de Habacuc. El primero es la confianza en Dios, base para perdonar. El justo por su fe vivirá. Esta verdad enseña que el perdón no se basa en nuestras fuerzas ni en el mérito del otro, sino en la fe en Dios. La segunda es aceptar los tiempos de Dios. El profeta aprende que la justicia divina puede aparecer tarde, pero nunca falla. La tercera es el perdón como liberación del orgullo y la venganza. Habacuc denuncia el orgullo y la codicia de los opresores, recordando que tales actitudes traen destrucción. La cuarta es la adoración y la comunión con Dios transforman el corazón. El profeta ora pidiendo que Dios avive su obra y tenga misericordia en medio del juicio. Y la última es la alegría en Dios, como fuente de fortaleza ética. Aunque todo falte, Habacuc decide alegrarse en el Señor. El libro de Nahum se centra en la inminente destrucción de Nínive, que es la capital de Asiria. Para Nahum, el pecado de Nínive era flagrante y multifacético. Destacó su violencia y derramamiento de sangre. Su ciudad era sanguínea. También su mentira y rapiña, construyendo un imperio sobre el engaño y el saqueo. Y por supuesto, su idolatría y hechicería, seduciendo a las naciones con prácticas abominables. La caída de Nínive es para Nahum la justicia divina, castigando un pecado evidente y desmedido. Habacuc se lamenta por el pecado dentro de su propio pueblo, Judá. Él ve una nación llena de violencia e iniquidad. La justicia está completamente pervertida. Los malvados oprimen a los justos y la ley no funciona. Es una sociedad corrupta donde el bien no prevalece y el profeta no entiende por qué Dios parece inactivo ante tanta maldad entre su propio pueblo.
Luego, Dios le responde que levantará a los caldeos para castigar a Judá. Eso lleva a Habacuc a un dilema aún mayor. ¿Cómo puede un Dios santo usar a un pueblo aún más inicuo? Él ve el pecado de los caldeos en su arrogancia, su codicia insaciable y su brutalidad al conquistar naciones. Hacen de su propia fuerza su Dios y no tienen piedad. Habacuc se pregunta cómo un Dios justo puede permitir esto. El amor según Habacuc y Nahum. Muchas veces nos podemos preguntar, ¿se puede hablar de amor cuando todo se derrumba? ¿Hay ternura en medio del castigo? A través de las palabras de Nahum y Habacuc, quienes son los profetas del Antiguo Testamento, descubrimos que el amor de Dios no siempre se expresa con caricias. A veces, también ama cuando pone límites. Nahum profetiza la caída de Nínive, la capital de Asiria, símbolo de opresión, violencia y guerra. Su mensaje parece severo, pero es también un acto de amor hacia los oprimidos. El Señor es paciente y es poderoso. El Señor nada deja sin castigo. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pasos. Habacuc no anuncia el juicio. Él hace preguntas. ¿Por qué permites el mal, Dios? ¿Por qué los malos prosperan? Y en ese diálogo lleno de angustia se revela un amor aún más profundo. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? ¿Hasta cuándo te gritaré violencia sin que me salves? El ánimo soberbio fracasará, pero el justo, por su fidelidad, vivirá. El amor divino se divide en tres formas. A través de Nahum y Habacuc descubrimos un amor que protege al oprimido, corrige al violento y acompaña al que duda. Y este amor, a pesar de que no siempre es suave, siempre va a ser fiel. Nahum y Habacuc nos enseñan que el amor de Dios no es indiferente. Ama cuando actúa, ama cuando escucha, y ama incluso cuando guarda silencio, sabiendo que la fe puede sostenernos, como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en el Señor. Bueno, hablando del tema de lo que sería el arrepentimiento en el libro de Nahum, tenemos que el libro del profeta Nahum nos habla sobre el juicio que cayó sobre la ciudad de Nínive. Años atrás, Nínive se había arrepentido cuando escucharon el mensaje de Jonás, pero con el tiempo volvieron a su maldad, violencia, injusticia y orgullo. Eso nos enseña que el arrepentimiento no puede ser solo por un momento, sino que debe ser verdadero y permanente. Hoy, muchas veces también nos arrepentimos solo cuando algo sale mal, pero seguimos con los mismos errores. Nahum nos recuerda que si no hay un cambio real en nuestras acciones, las consecuencias llegan. Este mensaje es importante porque nos desafía a revisar cómo estamos viviendo. ¿Estamos siendo justos? ¿Estamos respetando a los demás? Siguiendo con lo que sería el arrepentimiento, ahora lo tenemos en el libro de Habacuc. Habacuc fue un profeta que vivió en un tiempo de gran injusticia. Él le preguntaba a Dios por qué permitía tanta maldad, y Dios le respondió que todo tenía su tiempo, y que él justo vivirá por su fe. Ese mensaje también habla de arrepentimiento porque nos invita a confiar en Dios, pero también a corregir nuestra conducta. Habacuc se da cuenta de que no basta con criticar el mal de afuera, sino que también hay que mirar hacia adentro. Él termina su libro con una oración hermosa, reconociendo la grandeza de Dios y aceptando que aunque falte todo, Él seguirá confiando. Gracias. Habacuc y la reconciliación. Habacuc ve mucha injusticia, violencia y corrupción y le pregunta a Dios por qué permite tanto mal. Y Dios le dice que tiene un plan, que actuará contra la maldad, aunque tarde un poco. La reconciliación de Habacuc pues, nos enseña que para reconciliarnos necesitamos confiar en Dios, aún en medio de la injusticia. También nos invita a esperar con fe y no responder al mal con más maldad. También promueve una reconciliación interior, que es aceptar la voluntad de Dios y mantener la esperanza. Nahum y la reconciliación. Nahum anunció la caída de Nínive, la capital del imperio asirio, conocido por su violencia y su crueldad. El mensaje
es que Dios es justo, castiga la opresión y protege a los que confían en Él. Esto muestra que Dios no olvida la injusticia, pero también defiende y consuela a los suyos. También que la reconciliación aquí se ve como liberación. El pueblo oprimido puede vivir en paz cuando se elimina del mal. Y también nos enseña que reconciliarse con Dios implica dejar de ser parte de la injusticia y confiar en su justicia.